el doctor Jean Meyer no nos puede acompañar. Murió su madre y tuvo que atender al funeral en Francia. Sin embargo, envió su ponencia y la va a leer la doctora Marta Loyo. El doctor Jean Meyer nació en el sur de Francia de padres alsacianos que huían de la invasión nazi. Vive hasta 1959 en Aix-en-Provence, al pie del cerro Saint-Victoire, 1000 veces pintado por Cézanne. Doctor en Historia por la Sorbonne de París. Decide ir a México para estudiar un capítulo de la Revolución Mexicana, la Cristiada. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Sus temas de investigación han sido historia agraria y religiosa de México del siglo XX a la Revolución, pasando de la historia nacional a la regional. Paralelamente, durante los últimos 10 años, ha trabajado los mismos temas de la historia de Rusia y de la URSS. De su abundante producción bibliográfica destaca su obra La Cristiada. Actualmente dirige la revista trimestral Histoire. Con ustedes, Marta Loyo, que va a leer la ponencia del doctor Meyer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a dar lectura. El gusto por el archivo. A lo largo de 20 años, los archivos Calles Torreblanca, además de crecer al incorporar fondos de varios revolucionarios, tanto civiles como militares, se han vuelto más funcionales, cómodos, hasta confortables para el historiador. Hay historiadores que no tienen el gusto por el archivo, que prefieren trabajar a base de libros y periódicos en bibliotecas y hemerotecas. Están en su derecho. Hay gente que no aprecia ninguna bebida alcohólica o que prefiere la cerveza al vino, el coñac al mezcal, el tequila al bourbon. Pero siempre se pierde algo, y siento compasión para el historiador que no tiene o ha perdido el gusto por el archivo. Luis González los veía como ratones de papeles viejos y tenía razón, por lo menos para el clan que, en el seno de la gran tribu de los historiadores, ama el archivo. En la hermosa casona de doña Hortensia, años después de concluir mi tesis de doctorado sobre la Cristiada, empecé a ver los fascinantes papeles. ¿Se oye bien? Perdón. Empecé a ver los fascinantes papeles producidos en tiempo de los presidentes Obregón y Plutarco Elías Calles. ¿Cuánto hubiera dado por tener acceso a ese tesoro documental a la hora de la investigación mía entre 1965 y 69? En aquel entonces, el joven profesor principiante, con tal ingenuidad, la imprudencia, el entusiasmo propio de la juventud, en pedirle una cita a don Fernando Torreblanca por el conducto de la gentil doctora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, la maestra María del Carmen Velasco. Y sin más le había pedido el permiso de trabajar los archivos de los dos grandes presidentes y generales revolucionarios cuya custodia le pertenecía. No había disimulado que estudiaba el conflicto religioso y en especial el levantamiento cristero. Don Fernando no le contestó inmediatamente que no. Le dijo que iba a reunir un consejo de familia y que no tardaría en convocarme. Efectivamente, 1 o 2 semanas después, el secretariado de don Fernando me habló por teléfono para invitarme a su casa, situada, si mal no recuerdo, en la avenida de Las Palmas. Fue cuando conocí a doña Hortensia, quien tan bondadosa madre o abuela tomó bajo su protección al joven herido e inconsciente. Estaban presentes, además de don Fernando, doña Hortensia, el ingeniero Domingo Lavín, el historiador Manuel González Ramírez, pero la memoria me falla y puedo confundir esa reunión con alguna de las varias siguientes, también el ingeniero Luis L. León y el general Miguel Aranda Díaz. Todos con suma indulgencia me explicaron que no había llegado aún el tiempo de abrir esos archivos y que además me convendría mucho cambiar de tema y de estudiar, por ejemplo, la historia del petróleo en la Revolución Mexicana. Además, según la pista de los Veneros del Diablo, me daría la clave de muchos episodios misteriosos de aquel álgido entonces.
tanto el villismo como el zapatismo como la cristiada, tuvieron algo que ver con el petróleo y las compañías extranjeras interesadas en aprovechar cualquier movimiento social o político para debilitar a la única verdadera revolución mexicana, la de Carranza, Obregón y Calles. El ingeniero Lavín me habló con pasión y conocimiento del general Manuel Peláez, de su cacicazgo. Más adelante me llevaría con el viejísimo general y me proporcionaría documentación de primera. Dijo también que la elección por Roma de las dos diócesis, las de Huejutla y Papantla, precisamente en esa región, justo en los años 20, poco antes del conflicto religioso mayor que explotaría en 26, no era una mera casualidad, como tampoco lo era el nombramiento para la nueva diócesis de Huejutla, el joven y beligerante como nadie en todo el episcopado nacional, José de Jesús Martínez Izarra. Concluyó con una frase impresionante: el petróleo no andaba nunca lejos de la... Sobre el mismo tema, y para rematar de convencerme, me explicaron que la rebelión de Zedillo en la Huasteca Potosina era la prueba contundente de la alianza entre las compañías petroleras anglosajonas, la Iglesia y en este caso la Alemania nazi. Días después, el general Miguel Aranda, quien en su juventud, en tiempos de la cristiada, había sido el secretario y el fiel escudero del general Huarache, me contó su versión de los últimos meses de la vida de Zedillo. Me dio copia de fabulosas fotografías de don Saturnino en 1929, en los Altos de Jalisco y en sus últimas andanzas hacia la traición y la muerte. No hay mal que por bien no venga. La gentil pero definitiva negativa contestación de la familia Torreblanca Calles se sumaba al cierre de los archivos eclesiásticos y militares, y eso me empujó hacia la aventura de una historia oral que aún no tenía sus letras de nobleza. Eugenia Meyer y Alicia Olivera ya estaban abriendo este frente pionero en la metodología histórica, pero en mi jurado de tesis, el gran Pierre Vilar, no dudaría en fulminar: eso no es un trabajo de historiador, es un trabajo de periodista. Respetaba demasiado a los periodistas para sentirme ofendido. Además, dos sinodales no menos prestigiosos, François Chevalier y Pierre Chaunu, tomaron mi defensa. Ese largo rodeo nos ha mantenido siempre en el seno de la familia Torreblanca Calles, Sáenz Ogarrio, y a unos tentadores metros del famoso archivo presente, existente pero cerrado. Todavía en vida de doña Hortensia experimenté la emoción que puede entender solamente quien tenga el gusto por el archivo. Ahí estaban mis personajes, los actores famosos, no tan famosos, anónimos, sean ciudadanos de a pie o revolucionarios y católicos moderados, buscando una solución, un compromiso, una mediación, católicos radicales, y los otros furibundos, insultantes, amenazantes, obispos, los líderes de la masonería. Obregón señalando a su amigo Plutarco la bomba de tiempo que representaba el intento, pronto fracasado, de Luis Napoleón Morones por crear una iglesia católica apostólica mexicana contra Roma. Podría leer la versión taquigráfica completa en la entrevista el 21 de agosto de 26 entre Calles y los prelados. Leopoldo Ruiz y Flores, hombre conocido por su moderación; Pascual Díaz, desgraciado obispo de Tabasco, los dos hombres que 3 años después concertarían los arreglos con el presidente Portesí. ¿A poco no era emocionante tocar con la mano esos documentos, deletrear las firmas, a veces ilegibles, y las notas manuscritas al margen, arriba, debajo de esas páginas manuscritas? Y la sorpresa, al asombro frente a la realidad material de la intercepción de la correspondencia de los obispos, de la Liga Nacional de la Defensa, de la Libertad Religiosa, del agregado militar de la Embajada de Estados Unidos, de los informes de los agentes secretos X1 o X2. Luis L. León, bien me lo había contado, y Marta R. Gómez,
otro actor y testigo que me fue presentado por doña Hortensia y que me ayudó de sobremanera la preparación de los 2 tomos sobre la presidencia de Calles en la historia de la Revolución Mexicana. Esos 2 actores y testigos me habían contado de la excelencia de los servicios de seguridad y de sus espías e informantes. Nos hacen falta hoy en día. Pero averiguar el hecho de los documentos, ¿qué cosa? Sé que el archivo Torreblanca se moderniza cada día, que algún día estará totalmente digitalizado, de modo que los originales quedarán protegidos del desgaste producido por la consulta. Desgaste inevitable por más cuidadoso que sea el investigador. Lo sé bien, pero me alegro de haber tenido la suerte de trabajar en el archivo cuando el documento solicitado, el original, aparecía de repente sobre mi mesa, servido por la diligencia de todas las y los trabajadores de Guadalajara 104 en la Hipódromo Condesa. Pobres de los que llegan ya al documento únicamente por el intermedio de la pantalla. No les tengo envidia, prefiero los legajos, la hoja que lleva la marca oxidada del clip o los 2 agujeros del alfiler. Manejo ese material con reverencia y temor. Lo manipulo lentamente, no vaya a ser que un inicio mínimo de deterioro se vuelva definitivo. En los años 65 a 70, la fotocopia empezaba, apenas era clara, y generalmente ausente en los archivos. Copiaba a mano, hoy en día el archivo digitalizado desfila velozmente en mi pantalla y puedo imprimir todo lo que quiero. Sí, pero ya no puedo hojear el archivo, voltear las hojas por atrás, hacia adelante, entre mis manos. Siento que esa técnica maravillosa e implacable cambia sensiblemente la lectura del archivo y posiblemente por lo mismo su interpretación. Quizá me equivoco y pienso de manera mágica al atribuir alguna virtud, algún poder al contacto físico con el documento, pero eso se debe al gusto por el archivo, algo que me ha sido narrado de manera muy emotiva y conmovedora por Michel Foucault. Útil, indispensable y milagrosa para la conservación, la tecnología permitirá ciertamente a mis jóvenes colegas cuestionar de otra manera fructífera también los documentos. Pero se perderá la experiencia sensible, manual, olfativa, visual e inmediata del material, esa huella real del pasado. Arlette Farr dice hace tiempo, cuando la novedad era la del microfilm, que si el archivo es un material vivo, su reproducción se parece a una letra muerta, por más útil que sea. Nostalgia, ¿qué tiene de malo la nostalgia? Permítame ser nostálgico y evocar todas las horas que pasé en México, París, Londres, Guadalajara, Tepic, Zamora, Nueva York, copiando a mano. El archivo transcrito a mano, nuestro amigo Yaguoma transcribía con su pequeña máquina de escribir portátil mecánica sobre la página blanca, sobre la ficha, es un pequeño milagro. Toma mucho tiempo, uno termina con un callo en el dedo, un calambre en la mano, un dolor en la espalda o en el cuello, pero esa operación me ayuda a descubrir el sentido del documento. Puede que sea una manera supersticiosa de comulgar, de entrar en contacto con el pasado. Es la ouija del historiador, por lo menos es la mía. En el archivo de la Casona de Guadalajara, confiado a la vigilancia y a la hiperactividad de nuestra amiga Norma, hace unos años volví a trabajar para preparar un boletín sobre el conflicto religioso. Volví a toparme una vez más, pero en este caso, todas las facilidades antes impensables que se me proporcionaban. Agravaban el asunto, volví a toparme con el obstáculo infranqueable siguiente. Demasiado pocos documentos. Vuelve imposible la tarea del historiador. Y qué duda de que había o que hay con el archivo del general Amaro, qué habrá con la futura e inevitable llegada de nuevos fondos, porque corre la voz de que con todo e inundaciones nada se pierde en la casona del general, de doña Tencha, de Norma. Qué duda cabe que sobran los documentos y que la riqueza del archivo hunde al historiador. Viví entonces la tensión, el conflicto entre la pasión de cosechar todo lo que hay en esta cueva de Alibaba, de leer todo en lugar de pepenar en el espléndido catálogo, de perderme
en el contenido sin límites del archivo. El calendario de publicación del boletín me salvó de la tentación de lanzarme a nadar en ese océano. Sin embargo, no resistí la tentación de cosechar perlas y chaquiras sin la menor utilidad inmediata o aparente para de armar un boletín. Ya pasaron varios años, pero no se borró en mi memoria la existencia de esas perlitas. Por eso cuando Norma me invitó de manera más insistente a participar en este homenaje, en la imposibilidad de negar tan amistosa demanda, puse una condición: que se me diera una fotocopia. No fui al archivo a copiar a mano el documento, uno tiene sus contradicciones, una fotocopia, sí, de 3 cartas amorosas, amor platónico o no, eso es otra historia, interceptadas aparentemente en 1913. ¿Qué servicios secretos tan eficientes los deshonora? Tan temprano, o en 1925 y 26. De 2 correspondencias entre un obispo y su amadísima e inolvidable hijita, y entre una mujer y un presbítero llamado, mejor no mencionaré sus nombres por si acaso. No es la correspondencia original, su transcripción mecanografiada, posiblemente para no despertar la desconfianza de los interesados. Se les entregaban las cartas después de su lectura y copia por los agentes especializados. Por lo mismo no hay firmas ni nombres. En los documentos se dice copia sobre dirigido a X. De repente uno se topa en medio de un archivo eminentemente político que trata de los más altos asuntos de Estado y de la nación, asuntos nacionales e internacionales tan dramáticos y amenazadores los unos y los otros. De repente se topa con emociones y sentimientos humanos, demasiado humanos, como diría el otro Federico. De repente uno tiene la sensación ingenua pero profunda de cometer una indiscreción, de ver por una rendija algo absolutamente privado, de develar algo demasiado íntimo, de llegar a lo esencial de una de esas personas que no conocemos y no conoceremos nunca. El historiador cruza de repente unas existencias desconocidas, accidentadas, llenas de pasión. Transcribo para ustedes algunas líneas de esta carta escrita en México, un 12 de abril de 1913, por un eclesiástico a una señorita de Hermosillo. Amadísima e inolvidable hijita. Aunque me consta que la comunicación con Sonora fue decretada suspendida indefinidamente ayer por el gobierno, sin embargo no resisto más a la continua inclinación que siento de hablarte, y más en una fecha como la de ahora, en que por tantos años sentiste y quisiste conmigo. Me fue imposible contener las lágrimas a la hora de la misa. Me vino a la mente el recuerdo vivo de todo lo de nuestra capillita, y bien puedes figurarte el efecto que me causaría. Te vi llorar en tu lugarcito, oí tus suspiros, observo tu mirada clavada con inmensa ternura en la sagrada imagen de María de Guadalupe, pidiendo por mí y por ti la resignación que necesitas. Ya me voy saliendo de mi propósito, no quiero hacerte sufrir. ¿Cómo estás tú en tu salud? Espero que seguirás atendiéndote como es mi deseo, puesto que si no lo hicieras me causarías contrariedad, y como nunca más quiero contrariarte, de seguro que no verás con indiferencia tu salud. Unámonos con el Sagrado Corazón de Jesús, y entre las manos de María de Guadalupe dejemos nuestro dolor para que nos lo haga llevadero y útil en la presencia de Dios. Adiós mi cariño y bendiciones como siempre y para siempre. El 19 de abril del mismo año vuelve a escribir: yo soy el fuerte y debo soportar todos los reveses y hacer frente a todas las pruebas. ¿Y tú? Ya eres demasiado lo que has hecho. Permíteme que te diga que me has edificado con tu resignación. Dios siga amparándote para que merezcas mucho con tu heroísmo. Anoche por primera vez salí al balcón. Hace como 10 días que he estado enfermo, primero de gripa, 2 días de algo raro que hasta ahora no me explico. Me entraba una angustia terrible y venía una acelerada palpitación de corazón que me quitaba por completo la respiración. 2 o 3 días sufrí esto. Ya estoy aliviado. Anoche, me encontré con la luna presentando su luminoso disco
y ocultándolo de cuando en cuando entre rizadas nubes, contemplé como puede ser bien la luna el punto céntrico donde convergen las miradas de los seres ausentes que nos arrancan los hondos suspiros. Yo me fijé en la luna y recordé que en Hermosillo, en este mes, esas noches de luna llena son imparables, y pensé que tú, como yo, alzarías tu mirada y ante los ojos preñados de lágrimas buscarías en ella el rayo de luz que bañaba mi frente, y sin poderme contener lloré, gemí y levanté mi mano, y por el rayo de luz que bañaba mi frente envié mi bendición de padre, mi afecto, mi cariño, y todo lo que sabes bien guarda mi corazón, únicamente para ti. Suspendo mi carta, las lágrimas atrevidas no me permiten continuar. No sabía yo cuánto mi corazón amaba a Irma. Hasta ahí. La tercera carta, aparentemente escrita por una mujer, a un sacerdote de Hermosillo. Mi bien amado, recibí la imagen que te agradecí mucho, ojalá pudiera imitar las virtudes de la santa, pero imposible, mi alma, tú sabes que yo no tengo más pensamiento que en ti. La Virgen, la corte celestial, saben que no quiero pensar en ti. De día y de noche se los pido que me borren, por amor de Dios, este amor que me abraza hace 2 años, por mi desgracia, pero que te ruego me perdones. Has tenido un buen pensamiento al regalarme la imagen, porque ignoro cuánto, porque mi corazón ya no puede más que sentir tu amor del que está lleno. Pero sí sé que mi santa fue madre de las santas vírgenes, fe, esperanza y caridad, que son las que le acompañan. Yo sé que estas divinas hermanas gustan de los corazones generosos y tengan fe en Dios, que nunca abandona a las que a Él se acogen. Yo tengo fe, tengo esperanza, y creo que algún día tendrá piedad de mí y me dará el alivio que tanto necesito. Esto es, que me arranque del corazón el amor que tengo y me deje un cariño puro. ¿Sabes lo que me falta? Caridad, porque no te puedo perdonar que no me dejes que te bese. ¿Qué te cuesta? No te pido mucho, déjame besarte, y ya nomás mis ruegos irán a turbar tu indiferente calma. Pero mi alma, hasta el postre instante será tuya. Bueno, voy a cortar la carta, siempre tuya, es una carta maravillosa. Termino con 3 conclusiones inacabadas. Veo en general de estas cartas que le han sido entregadas por los agentes del servicio secreto. Las leo, como yo, en esa copia mecanoscrita que facilita la lectura pero que aleja un poco de la realidad. Al investigador, que debe mantener en alerta la sospecha crítica que se le podía ocurrir. Se trata de un documento apócrifo, pero siente que su sola lectura enciende de nuevo la ira del general. Lo confirma en su convicción, fortalece su misteriosa pasión anticlerical. Digo misteriosa porque, como decía algún libro de la Torá, de Tonaj, solo Dios sondea los riñones y los corazones. 2. Leo estas cartas y siento ternura para esos hombres y esas mujeres atrapadas y atrapados en las redes del celibato sacerdotal, obligados en la Iglesia Católica del rito latino desde el siglo XII. Una pieza más en el expediente para pedir que el celibato sacerdotal sea puramente voluntario, como en las iglesias ortodoxas, en las iglesias católicas orientales unidas a Roma. 3. Y no me queda más sino felicitar y agradecer a todas las personas que en el Fideicomiso Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca mantienen el gusto por el archivo. Gracias.